Soy Diego y resido en el interior de Catamarca. Lo que voy a contar en sí tiene como protagonista a mi tío, un hombre llamado Juan Pablo, quien cargó consigo mismo un secreto terrible, algo que se llevó a la tumba y de lo cual nos enteramos por una serie de cartas sin destinatario, escritas a mano por él. Fue con el contenido dentro de estas distintas cartas que comprendimos la razón de su conducta, tan hermética, extraña y rara. Las cartas decían lo siguiente: era el año 1969. Yo era joven y tenía muchas ganas de progresar y alcanzar el porvenir en mi vida. Fue así que llegué al pueblo del Totoral. Por entonces, una familia muy rica que venía de Santa Fe había comprado cientos de hectáreas para explotar la agricultura. Anteriormente el terreno había pertenecido a unos españoles que llegaron un siglo antes. Ellos habían construido una enorme casa que con el tiempo fue quedando deshabitada. Los miembros de la familia por una u otra razón se fueron yendo hasta que ya nadie quedó en el lugar. Los nuevos propietarios querían hacer allí su nuevo hogar y para ello se buscó a varios obreros con el fin de remodelar la vieja casa en una estancia. Aún luego de un año de labores y refacciones, la estancia no estaba operativa. Contaba con lo mínimo, pero los trabajos de construcción debían proseguir. A falta de personal, fui contratado inmediatamente para ocupar el cargo de sereno. El trabajo solo consistía en cuidar el edificio, eso simplemente. La casa era enorme, como toda construcción de antaño, pero había algo que me llamaba la atención. Esto era la existencia del sótano, un lugar muy oscuro y que solo 2 o 3 veces me animé a entrar. Asimismo, vale la pena recalcar un hecho curioso. Se trataba de los obreros del lugar. Los albañiles apenas amanecía ya estaban en la propiedad y de ahí no paraban. En un solo turno corrido hacían sus labores y más tardar se retiraban a las 4 de la tarde de este lugar. Para tomar agua había que extraerla del aljibe, ubicado en el patio interno de esta casa. Ese era mi lugar favorito. Había muchas plantas y cuando hacía mucho calor descansaba bajo la sombra de las parras. Si tenía hambre iba hasta una higuera grande y comía los higos. Durante aproximadamente un mes pude vivir bien. Luego todo cambió y entendería muchas cosas, entre ellas la causa de que estos albañiles trabajaran tan rápido y se marcharan antes que baje el sol. Una tarde-noche salí al patio para sacar agua del aljibe. Me encontraba tirando la soga del balde cuando observé un movimiento raro en la higuera. Presté más atención y en el suelo de esta planta había un bulto negro. Trataba de encontrarle forma a esa cosa, pero no se parecía a nada que hubiera visto antes. En un abrir y cerrar de ojos, este bulto se perdió en la vegetación del lugar. Para tranquilizarme quise creer que era algún animal perdido de algún vecino. Tomé el balde de agua y marché para el interior de la casa. Pero unos pasos antes de ingresar empecé a escuchar un zumbido muy fuerte en mi oreja derecha y luego un estrepitoso ruido en seco. Inmediatamente solté el balde, giré y desenfundé el facón que llevaba conmigo para seguridad. Escuchaba la voz de una mujer que llamaba a gritos por mi nombre, pero yo no la podía ver. Al girarme no había visto nada por la oscuridad, pero podía oírla nombrándome desde distintas direcciones. Con eso me di cuenta de que algo raro estaba ocurriendo en este lugar. Alguien se metió a robar. Fue lo primero que pensé y mis sospechas se confirmaron cuando antes de ingresar pude llegar a ver la silueta de varias personas paradas en la planta de higos. Fui adentro y tomé una escopeta y la lámpara de querosén.
Salí por segunda vez y vi que alguien asomaba la cabeza en el follaje de la higuera. Traté de apurarme en llegar, pero no encontré a nadie. Solo un hedor horrible a putrefacción. Alumbré con la lámpara de querosén, pero no había nadie. Estoy seguro de que no había nadie. Inquieto y nervioso, saqué otro balde de agua e ingresé a la casa. Prendí el brasero y coloqué la pava con agua para tomar un café. Y me acerqué por un momento a la ventana que daba al patio. Quedé estupefacto y casi no lo podía creer cuando vi a una mujer levitando en círculos alrededor del pozo. No eran ladrones. Lo que ocurría era de otro tipo. No sabía bien qué hacer. Me debatía entre esconderme o salir a ver. Para colmo, en un simple pestañeo y sin saber de dónde habían salido, me di cuenta de que ahora eran 20 siluetas de personas las que caminaban en el patio trasero. Decidí encerrarme en una habitación. Entré rápidamente y trabé la puerta. En mi cuarto solo miraba fijamente la entrada de madera, con el facón en mi mano preparado a enfrentar lo que se atreviera a entrar. Aproximadamente al minuto, espantado, escuché un portazo proveniente de la puerta que conectaba la propiedad con el patio. Acto seguido se hizo presente un bullicio de muchas personas, pasos, murmullos, gritos. En dicho ajetreo fue que nuevamente escuché que me llamaban por mi nombre. Desesperado y llorando, empecé a insultar a lo que estuviera dentro de la casa. Inexplicablemente empecé a tener un sueño muy pesado. Me era imposible sostener los párpados. Mi fuerza me abandonaba y por más que trataba, yo terminé soltando el cuchillo. Lo último que recuerdo antes de desvanecerme fue sentir un golpe de adrenalina al escuchar que alguien detrás de mí me decía: Hola, Juan. Siempre trato de recordar y por más que hago memoria no tengo respuesta. Ese espacio de tiempo de mi vida está en blanco y no sé cómo fue que llegué a la planta de la higuera. Solo sé que al recobrar la conciencia estaba recostado en la tierra con las manos cruzadas sobre el pecho. En el lugar había un inconfundible aroma a flores de velorio. Por unos instantes no caí en cuenta nada de lo que sucedía. Era como si mi mente se negara a asimilar lo que había pasado. Giré mi cabeza y el límite de mi miedo se rompió. Acostada a unos pocos centímetros de distancia estaba una persona en la misma posición, con los brazos cruzados en el pecho. Este sujeto tenía una piel pálida, seca y pegada al hueso. Daba la impresión de estar frente a un cadáver. Por el acto reflejo del susto me tiré hacia atrás y ahí choqué contra algo. Levanté la mirada y detrás de mí estaba esta misma mujer que había visto levitar en el pozo de agua. Ella me miraba fijamente. Su rostro era igual al de la persona en el piso, una piel pálida, sin vida, pero sus ojos eran completamente negros, dos órbitas huecas muy oscuras. En ese momento la persona que estaba en el suelo abrió los ojos y pegó un terrible alarido y estiró su mano tratando de sujetar mi pie. Conmovido por el terror más absoluto, hice un esfuerzo sobrehumano para levantarme y tratar de volver a la casa. Todo parecía estar sucediéndome en cámara lenta. Sabía bien que no podía parar. Si lo hacía, eso sería mi fin. Mi espanto se incrementó cuando llegué a la parte del aljibe y me encontré con 3 ataúdes colocados muy cerca unos de los otros. En cada cajón se hallaba un cuerpo con las mismas características, piel pálida y ojos negros y delgados. Avancé cuidadosamente sobre ellos y finalmente pude atravesar el patio.
La puerta de la casa parecía estar trabada y por más que intentaba no podía abrirla. La exasperación aumentaba más y más con las distintas voces que me llamaban. Yo abrumado empecé a patear la puerta para poder entrar. En cierto momento algo me agarró de los tobillos y con una fuerza descomunal me arrastró a la zona del patio. Algo así como un manto o una nube oscura, no sé muy bien cómo explicarlo. Algo de esas características me envolvía el cuerpo entero. No podía observar nada, apenas unas visiones de aquella mujer parada muy cerca de mí. En medio del pánico empecé a invocar la protección de Cristo. Recitaba nerviosamente el Padre Nuestro y así poco a poco el manto de tinieblas se fue disipando. Lo peor fue cuando me di cuenta que estaba rodeado por 5 personas de ese aspecto descompuesto. Estos me miraban y gruñían furiosos a una distancia de unos 2 metros. Estas personas desprendían un destello de luz violeta. El miedo me hizo cerrar los ojos y caminar a tientas mientras clamaba al cielo por ayuda. Por suerte pude llegar a la casa. Por última vez me atreví a mirar al patio. Ahí esas personas estaban alrededor de un fuego color violeta. Por momentos el destello morado se hacía muy fuerte, especialmente cuando la mujer caminaba de un lado a otro por la parte del aljibe. Fui derecho hacia un crucifijo que tenía colocado en una pared. Lo saqué y en la cama de mi habitación quedé en posición fetal abrazando la cruz, mientras no paraba de rezar. En mi mente solo anhelaba que todo terminara de una vez por todas. Luego salió el sol y solo así me animé a salir de la casa. Afuera pude ver una serie de extraños dibujos en el patio y sobre la zona de la higuera. Peculiarmente se hallaba un pequeño círculo rodeado de mucho cebo de velas. No esperé a que llegaran los albañiles, simplemente fui a la casa de mis patrones a presentar la renuncia. Estos no me creyeron, dudaron de mi experiencia aduciendo una supuesta superstición provinciana. Me tragué el orgullo y me retiré del lugar. No obstante, el tiempo me daría la razón. Con los años supe que los patrones también tuvieron un roce con lo paranormal. Don Manuel era el dueño de una de las pocas despensas del lugar, que a su vez funcionaba de pulpería y pensión. A menudo iba por provisiones y nos poníamos a conversar. A la semana ya teníamos buen diálogo. Este hombre es importante porque don Manuel fue quien me contó la verdad de todo esto. Con don Manuel seguimos en contacto por medio de cartas y supe gracias a él que hasta que no falleció la mujer no cesaron las extrañas apariciones en la casa de los españoles. La estancia se llevó una cosa de mí, algo que nunca voy a recuperar: la normalidad. Mi tío Juan Pablo jamás habló de su anécdota y solo por sus cartas, las que encontramos, fue que pudimos saber la verdad. El tío hasta el final de sus días fue una persona de pocas palabras, reacia a relacionarse con extraños, un adulto que dormía sí o sí iluminado por una vela en las noches, un sujeto que a rajatabla iba a misa todos los domingos. Ahora entiendo muchas cosas de mi tío, quien guardaba un secreto espantoso, uno que le daba muchísimo miedo.